Todas y siempre sean bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que les agradece el favor de su compañía. Como todos los días miércoles, escucharemos a las y a los mejores ponentes de los tópicos más relevantes del proceso penal, acusatorio y oral. Y esta tarde no es la excepción. Tenemos a nuestro distinguido amigo, el juez Cristóbal Urrutia Fernández, quien va a hablarnos del tema La justicia juvenil en México, un enfoque supradisciplinar. Maestro Víctor, buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro distinguido amigo. Buenas noches, doctor Bastida. Buenas noches, señor juez Cristóbal Urrutia Fernández. Es para nosotros un gusto, un honor y un privilegio contar con su presencia. Es usted un referente en cuanto a la justicia del sistema para adolescentes. El juez Cristóbal Urrutia Fernández es juez del sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con los siguientes posgrados: especialidad en juicio oral y proceso penal acusatorio por el INACIPE. Es maestro en ciencias penales con especialización en ciencias jurídico-penales por el INACIPE también. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. De igual manera, tiene estudios en una cuestión de estudios judaicos por la Universidad Hebraica de México y cuenta con un máster en proceso judicial y ciencia por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un número considerable de diplomados y cursos, y tiene los siguientes reconocimientos: doctorado honoris causa otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas, CIC, en la Cumbre Mundial del Conocimiento. Es miembro honorario académico del Biobanco Nacional de Demencias por la dirección del Biobanco Nacional de Demencias. De igual manera, participó en la elaboración de las guías judiciales de conducción de audiencias dentro del sistema procesal acusatorio en México, el cual contó con la colaboración de la Oficina Internacional para el Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia, OPDAT, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Poder Judicial del Estado de Puebla. Pues sea bienvenido, doctor Cristóbal Urrutia Fernández. Esta es su casa. Muchas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes, queridos amigos. Gracias al Colegio Mexicano de la Oralidad. Amigo Víctor, muchas gracias. Amigo Eduardo, un placer volveros a ver. Pues a sus órdenes, tenemos un tema pendiente. No sé si yo comienzo o es con base en preguntas, como ustedes me digan. Adelante, señor juez, tú comienzas. Muy bien, ok. Bueno, como ya fue anunciado, el tema de esta charla versa sobre la justicia juvenil en México. Un enfoque supradisciplinar. Y el título de esta charla, pues intenta ser provocativa, intenta generar cuestionamientos en quienes nos escuchan, nuestras amigas y amigos que hoy nos acompañan, porque desde mi experiencia y punto de vista, considero que pocas veces
se nos enseña a cuestionar por qué cuando hablamos de la justicia juvenil en México, hablamos de un sistema. ¿Por qué? ¿Y qué es un sistema? ¿De dónde vienen los sistemas? ¿Quién crea los sistemas? Los sistemas se crean en el contexto jurídico, judicial, lo crean, los sistemas los crea, digamos, el constituyente, los crea o el legislador ordinario, o los crea, por ejemplo, no sé, instancias internacionales. ¿Quién crea los sistemas? Bueno, la incorporación de este concepto o hablar de sistemas no nace propiamente en el contexto del derecho, ¿sí? Propiamente no nace en el contexto del derecho, sino hablar de sistemas es hablar de cualquier conjunto de componentes, de elementos, de integrantes, de factores, de circunstancias que entran en relación, que se relacionan entre sí, y en esa virtud, cuando hablamos de sistemas, podemos hablar de sistemas planetarios, podemos hablar de sistemas de ecosistemas, podemos hablar de sistemas simples, de sistemas complejos. Ejemplos de sistemas complejos, bueno, ya he citado dos, los sistemas planetarios son un sistema complejo, los sistemas, los ecosistemas son también sistemas complejos, las sociedades también son sistemas complejos, los sistemas de justicia son sistemas complejos, un hormiguero es un sistema complejo, un panal es un sistema complejo, una parvada de ornitorringos o un cardumen son sistemas complejos. El cuerpo humano es un sistema complejo. Entonces, en el contexto de la justicia juvenil y en referencia al sistema de justicia juvenil en México, pues me parece que los abogados, aunque no hayamos sido formados en teoría de sistemas, en la teoría general de los sistemas, sí debemos de plantearnos, tenemos la obligación de plantearnos a qué tipo de sistema nos enfrentamos cuando pretendemos operar el sistema de justicia juvenil. ¿Qué diferencia hay entre un sistema, digamos, un sistema simple o un sistema tradicional, o un sistema de los que advirtió, por ejemplo, Ludwig von Bertalanffy, de sistemas complejos, ¿no? De los que habla, por ejemplo, Rolando García o Edgar Morin, en que los sistemas, digamos, los sistemas simples, sus diferentes componentes no forman subsistemas. Por ejemplo, un reloj. Un reloj es un sistema y tiene diferentes componentes. Sus diferentes componentes operan atendiendo a las leyes a ciertas leyes de la física, de la mecánica, de la física tradicional, ¿sí? Un reloj, digamos, un reloj que no es inteligente, opera pues, atendiendo a su mecanismo. Una computadora, por ejemplo, tampoco podríamos decir en el sentido tradicional en que entendemos las computadoras, no hablando de inteligencia artificial, pues también es un sistema simple. Una computadora no tiene la capacidad de pensar por sí misma. Claro, procesa la información, pero esta información que va a procesar la computadora se dará con base en el software que tiene instalado y en comandos y en diferentes órdenes que se le dan, ¿verdad?, a esa computadora para que pueda procesar determinadas acciones, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos del cerebro humano, el cerebro humano es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro cerebro humano tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Esas neuronas parece ser, porque no está absolutamente demostrado,
Hay posturas acerca de que esas 86 mil millones de neuronas producen la conciencia humana, pero no está demostrado, digamos, en un laboratorio. ¿A partir de cuántas neuronas se produce la conciencia en el ser humano? ¿A partir de una neurona es consciente? No. La unidad básica del cerebro es la neurona, es una célula. Esa neurona por sí misma no es consciente. ¿2 neuronas son conscientes? Parece ser que no. ¿Y 10 o 100 o 1000 o 1.000.000? En realidad, al día de hoy no se sabe a partir de cuántas neuronas o por qué 86 mil millones de neuronas producen la conciencia, ¿sí? No vamos a entrar en ese debate si sí o si no, es decir, si las neuronas producen o no la conciencia, que además obviamente esas neuronas no están ahí en la nada, en el vacío, sino el cerebro tiene pues bastantes componentes, tiene sus lóbulos y tiene regiones corticales, subcorticales, los componentes que integran los lóbulos frontales, occipitales, parietales, los temporales, en fin. Entonces, parece ser que nuestro cerebro produce la conciencia, pero en realidad no lo sabemos. Lo cierto es que, ¿quién codificó las neuronas? O sobre la base de que, o en la idea de que es el cerebro que produce la conciencia, el pensamiento, el raciocinio, las emociones, todas nuestras facultades cognitivas. ¿Quién codificó esas neuronas en un momento dado para que ellas pudieran interactuar entre ellas, comunicarse entre ellas y generar la conciencia? Entonces, esos millones de componentes de que está integrado el cerebro, ¿sí? Actúan de una manera espontánea, por así decirlo, no lineal, no trivial, sino que el comportamiento de estos diversos componentes genera, por así decirlo, un resultado no esperado, ¿sí? Un resultado no esperado. Y, por ejemplo, y yendo todavía mucho más profundo, cuando hablamos del ser humano como organismo, por ejemplo, uno se ve al espejo, ¿no? Y se ve como un producto terminado, como un organismo terminado, con cabeza, con extremidades, con tórax, con cabello, con ojos, con dedos, con boca, en fin, todo esto, ¿no? Y además, cuando nos vemos al espejo, pues sabemos cómo nos llamamos y tenemos una historia de vida y tenemos memoria y todo esto. Sin embargo, ¿cuántas veces reparamos en considerar, en pensar que estamos hechos de átomos, de millones de átomos, y que las leyes que operan a nivel subatómico, ¿sí? Que nos refieren a la física cuántica, no son las mismas leyes que operan en la mecánica clásica, ¿sí? Nosotros, aunque estamos hechos de millones de átomos, no operamos en las reglas de la física cuántica. ¿Por qué? Porque esos átomos se cohesionan y forman moléculas. Y las leyes de organización y de interacción de esas moléculas no necesariamente son las mismas que las de los átomos. Y esas moléculas generan células. Y las leyes que rigen las células no necesariamente son las mismas que rigen a las moléculas. Y las células producen órganos, y los órganos producen un organismo vivo como es el ser humano. Entonces vean ustedes, nosotros somos organismos que somos pluridimensionales, somos átomos, somos moléculas, somos células, somos órganos y somos un organismo vivo complejo en donde esa complejidad nos lleva a entender que no somos sistemas lineales, triviales, predictibles, y desde ahí podríamos ya entender, ir comprendiendo que el ser humano, si bien puede presentar patrones de comportamiento, no somos seres determinados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas complejos no son determinados, ¿sí? No hay
no hay un determinismo a ultranza con el cual podamos calificar el comportamiento del ser humano o la conducta del ser humano o el actuar del ser humano, ¿sí? Me parece que está de más en un momento establecer que si es conducta, hablamos de una conducta tipificada como delito, y si hablamos de un comportamiento, hablamos de un comportamiento biológico, ¿no? Todo está intrincado. El ser humano, los seres humanos, somos organismos complejos, biopsicosociales, ¿sí? Tenemos una biología, tenemos una genética, tenemos una mente que parece ser que produce el cerebro, y también tenemos un medio ambiente. Desde las ciencias cognitivas se han modulado diversos modelos para comprender lo que es la mente humana. Una cosa, por un lado, es entender lo que es el cerebro, comprender cómo funciona el cerebro, pero otra cosa totalmente distinta es comprender lo que es la mente humana. La neurociencia cognitiva se encarga de estudiar esas funciones cognitivas del ser humano, pero no se encarga propiamente de entender lo que es la mente, cómo surge la mente en el ser humano, cómo se construye la mente, ¿sí? Cómo va evolucionando la mente y cómo afecta el medio ambiente en la configuración de esa mente y de ese cerebro. Entonces, todo esto que he dicho, digamos como un preámbulo, como una introducción, ¿sí? Para darle contexto, es lo que a mí me ha llevado a través de la experiencia y es una perspectiva personal, es que si el ser humano es un sistema complejo y los sistemas de justicia son un sistema complejo, y bueno, aquí abro un paréntesis y citaré al doctor Enrique Cáceres Nieto, que seguramente muchos conocemos, investigador de jurídicas de la UNAM, filósofo de derecho, ¿sí? Pero además también es investigador invitado del C3 de la UNAM, Centro de Ciencias de Complejidad. El doctor Enrique Cáceres Nieto se ha dedicado a estudiar los sistemas de justicia, entre muchas otras cosas, desde las ciencias de la complejidad. La perspectiva que tiene el doctor Cáceres de los sistemas de justicia es de sistemas complejos. Entonces, no me voy a tener mucho en justificar, ¿no? A fin de cuentas, el por qué los sistemas de justicia son sistemas complejos, pero si estamos hablando que el ser humano es multidimensional y es un sistema complejo, no trivial, ¿sí? No predictible, no lineal, y las sociedades también son sistemas complejos, y los sistemas de justicia se integran por individuos y por sociedades, ergo, pues los sistemas de justicia son sistemas complejos. Pero muy puntualmente, el doctor Cáceres señala que los sistemas de justicia son complejos. ¿Por qué? Porque integran un montón de conceptos jurídicos, porque integran un montón de disposiciones jurídicas, constitucionales, internacionales o convencionales, legislación ordinaria, los operadores, entendiendo por operadores entes orgánicos biológicos, ¿sí? Complejos, y también evidentemente implicando la complejidad de los actores principales de los sistemas, ¿no? El juez, las partes técnicas, la víctima, el imputado, el acusado. Entonces, visto así el sistema, como un sistema complejo, miren, Bertalan Lanfy, en su teoría general de sistemas, ya advertía que los sistemas de justicia eran un sistema, ¿sí? Ya eran un sistema que no podía ser apreciado desde un solo punto de vista, desde la disciplinariedad. Dicho esto entonces, habrá que decir que, o cuestionarse, de dónde se partió para establecer que para efectos de operar el sistema de justicia juvenil en nuestro país, se requería contar con una especialización o una especialidad, ¿sí? Cuando la especialización o la especialidad atiende a la disciplinariedad. La disciplinariedad es una metodología de conocimiento. Esta metodología de conocimiento divide
precisamente en ramas, de estudio, el conocimiento de la realidad, lo que sea, ¿sí? Lo que sea. El universo, el planeta, los seres humanos, la biología, la medicina, la mente, el mundo subatómico, ¿sí? La disciplinaridad compartimentaliza el conocimiento. Esto se creó en el siglo XVII, ¿no? En parte con la creación de las universidades, y es que el conocimiento se empezó a hacer tan extenso, tan espeso, o sea, tan inconmensurable, que pues se tuvo que dividir ese conocimiento en disciplinas, en especialidades. Simplemente si uno investiga cuántas disciplinas, cuántas subramas de la medicina se requieren para el estudio del cuerpo humano, son más de 400, hasta donde yo me quedé. Más de 400 subespecialidades del cuerpo humano. Eso nos habla de la complejidad del mismo. Entonces, en tanto que la disciplinaridad compartimentaliza el conocimiento, digamos, para enfocarse en determinada área, en un punto muy concreto, ¿sí? Si atendemos, entonces, desde la disciplinaridad, desde mi punto de vista, resulta imposible el estudio y el análisis de cualquier tipo de sistema complejo. ¿Por qué? Porque los sistemas complejos se integran por un montón de partes que requieren un montón de disciplinas, un montón de profesionales de la ciencia, de la filosofía, la epistemología, filosofía de la ciencia, validar las teorías, ¿sí? Científicas. Cuando hablo de la ciencia, no se malentienda de que hay una ciencia exacta. No hay una ciencia exacta. La ciencia es provisional, es dinámica, es evolutiva. ¿Sí? Lo que antes se tenía como una verdad científica ha sido superada. Ejemplo, antes hablábamos que teníamos 100,000 millones de neuronas. Ahora resulta que tenemos 86,000 millones, o sea, tenemos menos neuronas de las que antes teníamos, ¿sí? Antes pensábamos que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ahora nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no hay observables puros. No, hay cuestiones que están vedadas, hay cuestiones de la realidad que están vedadas a los sentidos, a la vista, al oído, o al olfato, al gusto, al tacto. Es decir, hay fenómenos de la realidad que no los podemos percibir a simple vista. El caso que les he comentado, la percepción del ser humano hace miles de años, pues era de que la Tierra era el centro del universo y que los astros se movían alrededor de la Tierra. Esa era la percepción o esa era la información que se recibía de los sentidos. Ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que la Tierra es redonda y sin embargo al día de hoy todavía hay terraplanistas. Hay quien piensa que la Tierra es plana, ¿sí? Y muchas cuestiones que en su momento fueron, digamos, que tuvieron la calificación de científicas o cuestiones demostradas, pues han sido superadas. Entonces la ciencia siempre está en constante evolución, en constante movimiento, en constante progreso. ¿Por qué? Porque pues atiende obviamente a la demostración, a la corroboración. Carl Sagan, ¿no? Dijo que, bueno, si bien es cierto, la ciencia pues no es garantía, no puede ser una garantía absoluta de las cosas, sin embargo, pues es lo mejor que tenemos con base en el método científico, en la técnica y en las metodologías que se han desarrollado, pues corroborar, ¿sí? El conocimiento humano. Entonces, la disciplinaridad, como decía, que compartimentaliza el conocimiento, pues me parece que no es la metodología más apropiada para entender, para comprender, para analizar, para desarrollar, para operar un sistema complejo. Miren, por eso se creó el C3 de la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad. ¿Por qué? Porque se requiere más que un punto de vista, más que un actor
o más que un científico en matemáticas, en química, en biología, para poder entender, por ejemplo, los ecosistemas, ¿sí? Se requieren de un montón de actores, de un montón de investigadores, científicos, estudiosos, ¿sí? Que estudien el mismo fenómeno, pero desde las distintas ramas de la ciencia. La diferencia, cuando hablo de supradisciplinariedad, entonces hablo de otros niveles de conocimiento de la realidad, de otro tipo de metodologías. Que cuando hablo de supradisciplinaridad, me refiero a 3 distintos niveles: a la multi, a la inter y a la transdisciplinaridad. Multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. ¿Cuál es la diferencia de estas ramas o de estas formas de conocer la realidad? Bueno, en tanto que el que es especialista únicamente se va a enfocar a un punto exacto de una rama del conocimiento, de un fenómeno, de un concepto, de un hecho. Los cuerpos multidisciplinarios se refieren, por ejemplo, a ese biólogo. Vamos a hablar para digamos, ir aterrizando, ¿no? Voy para poder explicar esos distintos niveles, voy a plantear un cuestionamiento. ¿Cuáles son las razones, motivos, circunstancias, condicionantes que provocan, que generan, que incitan, que llevan, que condicionan a un adolescente a cometer una conducta delictiva? ¿Y por qué esta pregunta? ¿O por qué este cuestionamiento? Porque es un cuestionamiento que nos demanda la ley nacional, en su artículo 23, en su párrafo 3º. Como parte de la especialización, entre comillas, los operadores del sistema deben de comprender cuáles son las condiciones o las circunstancias por las cuales una persona adolescente comete una conducta delictiva. ¿Por qué la realiza o por qué participa en ella? Entonces, sí o sí, esa es una pregunta que se debe responder en el proceso especializado, ¿sí? O en el proceso de justicia juvenil, en el contexto de la justicia juvenil. No es algo a ver si nos parece, no es a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El legislador ordinario estableció esta premisa que debe de cumplirse, o esta condicionante, o esta obligación para los operadores que debe de cumplirse. Independientemente si se debe de cumplir ante el Ministerio Público, en la Fiscalía, cuando se inicia la investigación, independientemente si se debe de cumplir, por ejemplo, en el contexto de un acuerdo reparatorio. Cuando hablo de la Fiscalía, me refiero, por ejemplo, a un criterio de oportunidad. Cuando ya estando en el proceso, pues me refiero a un acuerdo reparatorio, a una suspensión condicional, al abreviado, en caso de que el juez lo acepte o no, y pues especialmente al momento de imponer la sanción en la audiencia de juicio oral. Entonces, para que el juez pueda, el Ministerio Público pueda resolver un criterio de oportunidad, para que el juez pueda resolver una salida alterna o una forma de anticipación del proceso o imponer la sanción al adolescente, debe tomar en consideración los aspectos que llevaron a ese adolescente a cometer la conducta delictiva. Ya sea que el adolescente la haya aceptado o no la haya aceptado, digo, si aceptó el hecho, el adolescente, ¿no? Si asume con responsabilidad el hecho que le están imputando, bueno, pues tendrá que establecerse en la audiencia de la salida alterna que se propone cuáles son las condiciones que lo llevarán a cometerlo. Si es en el juicio, bueno, pues estará sujeto en todo caso a debate, ¿no? Esas condiciones. Y cuando hablo de condiciones o de aspectos o de circunstancias, me refiero a los factores biopsicosociales de cada persona adolescente, ¿sí? Cómo funciona el cerebro de un adolescente, cómo funciona la mente, la psique de los adolescentes o del adolescente de manera concreta, y cómo afecta el medio ambiente, ¿sí? Los factores epigenéticos. Entonces, volviendo a estas cuestiones supradisciplinarias. Cuando hablamos de multidisciplinaridad, hablamos de que, por ejemplo, puede intervenir un psicólogo, un neurocientífico,
un antropólogo, un médico, un trabajador social, un experto en consumo de adicciones, y cada uno, por su parte, haber evaluado al adolescente, ¿sí? Y establecer, digamos, de acuerdo a su expertise, las circunstancias del caso que se le presentan. Pensemos, se dio intervención al neurólogo y el neurólogo nos dice que el adolescente tiene un tumor, ¿sí? Y nos dice que el tumor afecta en tal, tiene una afectación el adolescente y que le discapacita o lo imposibilita o lo hace ver situaciones que no existen. Por ejemplo, en el caso de un padecimiento psiquiátrico, ¿no? Como lo es la esquizofrenia, la cual puede sobrevenir por el consumo de marihuana, ¿sí? O el psicólogo, por ejemplo, nos habla de la dinámica familiar, que la familia es disfuncional, es monoparental, que hay violencia, que hay abuso, que hay agresiones en casa, que hubo abandono, y nos dice de qué manera ha afectado psicológicamente, cognitivamente o emocionalmente toda esa dinámica familiar en el adolescente. Nos habla de sus rasgos de personalidad, ¿sí? Nos dice cómo se comporta el adolescente, cuál es la percepción que él tiene de sí mismo, y nos dice que también debe de evaluarse su estado, por ejemplo, psiquiátrico o psicológico, ¿no? Es decir, parece ser que hay daño orgánico. Bueno, se manda al psiquiatra o al psiquiatra y el psiquiatra nos dice, sí, hay daño orgánico. ¿Por qué? Porque desde que tenía 8 años consume marihuana, consume cocaína, consume piedra o consume inhalantes o solventes. Y todo eso trae un daño orgánico al cerebro. Ese cerebro no está funcionando en condiciones óptimas. Además, no es lo mismo un cerebro bajo ese estrés de abandono, de agresión, de abuso, de violación sexual, de consumo de drogas, ¿sí? Mal alimentado, mal nutrido, que un cerebro de un adolescente que vive en un hogar con amor, con cariño, con cuidado, con estimulación temprana, con buena alimentación, que sabe 2, 3 idiomas, que ha viajado. El cerebro de un adolescente, del primer adolescente, está en condiciones de desventaja, está en una situación de mayor vulnerabilidad. La manera en cómo se ha configurado ese cerebro no es la misma que se ha configurado la de un adolescente que ha estado en condiciones óptimas. Entonces, no podemos exigir la misma respuesta a un adolescente que ha estado bajo circunstancias de grave vulnerabilidad que el que no, ¿sí? Pero bueno, desde la multidisciplinariedad, entonces, cada especialista, cada científico va a dar, digamos, una respuesta, ¿sí? Va a evaluar o va a valorar, va a dar un pronóstico, va a recomendar un tratamiento, pero cada uno por su parte, ¿sí? Que eso es lo que actualmente tenemos. ¿En qué consiste la interdisciplina y la transdisciplina? En que básicamente la interdisciplina surge de un cuestionamiento. ¿Cuál sería ese cuestionamiento? ¿Por qué ese adolescente cometió la conducta delictiva? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, un cuerpo interdisciplinario es un cuerpo que interviene de forma, digamos, interactiva, que coadyuva, ¿sí? Que se reúne en torno a ese fenómeno, a ese problema, a esa cuestión, a esa pregunta. ¿Por qué? Porque como lo señalaba el doctor Rolando García, la pregunta guía la investigación. Entonces, si no hay un cuestionamiento, si no hay una pregunta inicial que se comparta por los diversos actores, por los diversos científicos, entonces no se puede crear una línea de investigación. De tal manera que, digamos, si la cuestión es por qué razón el adolescente cometió la conducta delictiva, esta cuestión deberá ser analizada por los distintos actores, por ese cuerpo interdisciplinario, ¿sí? Por ese cuerpo interdisciplinario. Una de las diferencias, por ejemplo, con la transdisciplina, es que la transdisciplina crea nuevas líneas de investigación, crea nuevas ramas del conocimiento, crea nuevos conceptos, crea un nuevo lenguaje en torno a un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, quizá podamos tomar para ejemplificar esta transdisciplina ¿qué pasa cuando unimos el derecho y la psicología?
¿sí? Aunque es en una situación muy, digamos, no de tanta complejidad, pero bueno, cuando se unió el derecho con la psicología, pues creamos la psicología jurídica, de ahí la psicología forense, y de ahí derivado, por ejemplo, la psicología del testimonio, ¿sí? Entonces, al día de hoy, la valoración de los testigos no solamente es en términos de verdad o mentira, sino de credibilidad del testimonio. ¿Y cuál es la diferencia? Que en tanto que en el primer supuesto, el declarante está consciente de que está mintiendo al tribunal, en el segundo supuesto, es decir, por lo que hace a la credibilidad del testimonio, el declarante está confiado que está diciendo la verdad, pero en realidad está tergiversando los hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá hubo un problema de atención, de percepción, de codificación de la información, de almacenamiento de esa información, de recuperación de la información, y a lo mejor al momento de evocar esa memoria hubo una reedición, ¿sí? Entonces hubo una modificación inconsciente, ¿sí?, de lo que supuestamente se había percibido. Entonces, ahora otro punto que también es muy importante, para ir digamos, clarificando más por qué deberíamos de complementar la disciplinaridad del sistema con las supradisciplinas. Si estamos hablando que las disciplinas, que la disciplinaridad se divide en disciplinas o en especialidades para estudiar fenómenos de la naturaleza o de la realidad muy puntuales, entonces, ¿en cuántas ramas del conocimiento tendríamos que ser especializados los operadores del sistema? Si atendemos el artículo 64 de la Ley Nacional, nos damos cuenta que para desarrollar un perfil especializado para poder operar el sistema, pues requerimos conocimientos de derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Instrumentos internacionales, derecho procesal, ¿sí? Proceso penal acusatorio, comprender lo que es un sistema de justicia juvenil, entender la diferencia de los regímenes que han existido, tocar temas de tratamiento, de aplicación de sanciones y la ejecución de las mismas, ¿sí? Y de desarrollo de habilidades de los adolescentes. Pero el artículo 64 de la Ley Nacional, que nos habla que nos enlista una serie de conocimientos, que desde mi punto de vista son enunciativos, más no son limitativos, deja fuera, ¿sí?, los aspectos biopsicosociales de los adolescentes. Entonces, ¿y por qué deben de comprenderse esos aspectos biopsicosociales? ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la propia ley nos establece que el operador del sistema debe de entender cuáles son las razones o las condiciones por las cuales un adolescente comete una conducta delictiva. Y ya he señalado que el ser humano no es un ser monolítico, ¿sí?, consciente de todos sus procesos, sino que está integrado de muchísimas partes, que tiene varios niveles, ¿sí?, de organización y de interacción. Entonces, los adolescentes, pues, o comprender el comportamiento de un adolescente, pues no es una cuestión sencilla, máxime que los abogados no hemos sido formados en la facultad, pues en biología, en psicología, ¿sí?, en sociología. Quizá pudimos haber llevado una materia, pero tampoco somos especialistas. Entonces, ¿qué es lo que es? Sin que esto se malentienda, de que estoy proponiendo que debamos de ser todólogos, o que debamos de ser generalistas, abogados generalistas, porque eso es imposible. No hay límites para que cada uno, pues, en su curiosidad, en sus deseos de aprender, bueno, pues tome, ¿no?, un curso, un diplomado, un plan académico, pues en neurociencia, en psicología, en neuropsicología, en neurocriminología, en cualquier rama del conocimiento, ¿sí? Me parece que no hay ninguna limitante
para que nos pusiéramos a estudiar química, física, lo que sea. Pero aquí también una situación. No fuimos formados, no fuimos formados o no estamos siendo formados los abogados en un contexto de interdisciplina, sino de disciplina, ¿sí? Entender la realidad solamente desde el derecho. Y la mayoría de nosotros entiende la realidad desde el derecho, entiende el fenómeno de la delincuencia juvenil desde el derecho, pero no nos hemos aprendido a poner los ojos, ¿verdad? O los anteojos más bien, de cómo lo ven los biólogos, de cómo ven el fenómeno de la delincuencia juvenil los neurocientíficos, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos. Entonces, todas estas ramas de la ciencia, todas estas disciplinas, tienen algo que decirnos también a nosotros. La delincuencia juvenil es un fenómeno de naturaleza compleja, que a lo largo de la historia, pues, ha sido objeto de estudio. La reacción en torno a la misma, pues, ha variado atendiendo a diversos factores, como el contexto biopsicosocial, la ciencia, la tecnología y el avance en la comprensión del fenómeno. No es infrecuente encontrarnos con estudios e informes en torno al fenómeno de la delincuencia juvenil. Y me gustaría citar, solamente como ejemplo, que en el informe de las Naciones Unidas, perspectiva para el quinquenio 1960-1964, fíjense ustedes, ya tiene esto, ¿cuántas décadas? ¿Sí? Más de 50 años. Se señaló lo siguiente: en el campo del delito y la delincuencia existe hoy un problema grave y muy extendido, pero que parece revestir especial gravedad en algunos de los países más desarrollados. 2 puntos, la delincuencia juvenil. Por una razón u otra, los servicios que los expertos habían previsto para prevenir esta delincuencia, pues no ha tenido el éxito esperado. Es preciso enfocar en forma muy amplia el estudio de las causas subyacentes, y crear nuevos métodos con que ponerles remedio. Los abogados regularmente somos formados para poder estudiar, para poder analizar la conducta típica, antijurídica y culpable. Demostrar o no si el justiciable la cometió. ¿Sí? Entonces, volcamos básicamente en los sistemas de justicia el esfuerzo en establecer la plena responsabilidad o la inocencia del justiciable, ¿sí? O la acreditación de la conducta típica antijurídica, ¿sí? Y la responsabilidad del justiciable. Pero en el sistema de justicia juvenil no basta con esto, no basta con acreditar esa responsabilidad en la comisión de una conducta delictiva. Se requiere estudiar, analizar, investigar cuáles son las causas que subyacen al comportamiento. ¿Por qué un adolescente comete una conducta delictiva? Déjenme solamente citarles algo. Comprender los procesos biopsicosociales que subyacen al comportamiento humano no es tarea fácil, que pueda resolverse desde la disciplinariedad. ¿Por qué? Porque no somos formados en biología, en química. Fíjense ustedes, la alimentación de los seres humanos puede generar un comportamiento o una personalidad distinta. Una persona que está mal alimentada, mal nutrida, aunque esté inconsciente de sus procesos neuronales, es una persona más estresada. Una persona que no duerme, una persona que no descansa, una persona que no se alimenta bien, ¿sí? Una persona que no hace ejercicio, es una persona que genera mucho más niveles de cortisol en su cerebro. Y esos niveles de cortisol de su cerebro, que generan una intoxicación, generan un tipo de personalidad. Entonces, habrá que cuestionarse también, por ejemplo, bajo qué situación de estrés se encuentra un adolescente al momento de cometer una conducta delictiva. Bajo qué situación de estrés se encuentra el adolescente en su dinámica familiar. No podemos juzgar entonces
a la ligera, de manera superficial, no podemos juzgar el asunto por su mera gravedad. No porque es un homicidio, el adolescente es más responsable y le vamos a imponer más sanción, ¿sí? No porque es un robito que pareciera inocente, quiere decir que no no vamos a tomar las precauciones debidas para, digamos, establecer los tratamientos o las medidas que se requieren para darle contención a ese adolescente solamente porque se trata de un homicidio, ¿no? Perdón, de un robo. Voy a citar aquí a un científico de nombre Sapolsky, y me gusta mucho cómo expresa la siguiente idea. Pensemos en alguien que lleva a cabo un comportamiento en un momento y en un lugar preciso. Un momento y un lugar preciso. Por ejemplo, comer, jugar, robar, asesinar, rezar, matar, secuestrar, violar. ¿Sí? Pregunta, ¿qué sucesos en los segundos, minutos, horas, semanas, meses, años previos a ese comportamiento han influenciado, ayudado o condicionado a que ese suceso se produzca? ¿Qué ocurrió durante la vida fetal, la infancia y la adolescencia de esa persona para que se haya comportado de la manera como lo hizo? Es frecuente que en el proceso penal se pretende establecer de manera intuitiva o por sentido común las razones o las circunstancias por las que las personas adolescentes realizan una conducta delictiva. Sin embargo, tales suposiciones, cuando adolecen de una adecuada metodología, sesgan la interpretación de los datos, reduciendo el dominio empírico, estableciendo como hechos lo que no es más que un recorte arbitrario de situaciones mucho más complejas. Alguien que sepa poco o nada de funcionamiento de redes neuronales, de procesos del subconsciente, de construcción de la mente o teoría de la mente, por citar, ¿sí?, de cuestiones de epigenética, podría observar o interpretar desde una perspectiva dogmática del derecho, ¿sí?, como un acto fallido el comportamiento delictivo de un adolescente. Sin embargo, con base en que no existe una lectura pura de la experiencia, sino que ésta está cargada de teorías o prejuicios, parece razonable decir que los adolescentes que cometen delitos no lo hacen porque quieran cometerlos. Un adolescente no entra en conflicto con la ley penal de un momento a otro, sin más ni más, bajo un estímulo momentáneo, sino como resultado de una larga y muy intrincada serie de factores que le son vedados al momento de comentar la conducta delictiva. Y en ese sentido también se ha pronunciado en muchas ocasiones el doctor Eric García López, que dirige el doctorado de neurociencia en el INACIPE. Y entonces, para ya culminar, me gustaría decir que nuestra formación de abogados, ¿sí?, y aún muchos planes académicos de muchas instituciones donde me invitan a participar y yo reviso o yo veo, tengo la oportunidad de ver esos planes académicos son muy en el contexto de la ley nacional y está bien. Si la ley nacional establece eso, bueno, pues es acorde a lo que establece la ley nacional. Pero desde mi punto de vista considero que la ley nacional se quedó corta, ¿sí? Cuando habla de especialidad, me parece que malinterpreta lo que es la especialidad. Revisen si ustedes se dan la oportunidad de revisar la acción de inconstitucionalidad 37/2006 de 22 de noviembre de 2007, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. En esa acción, la Corte analizó, ¿sí?, detalladamente el concepto especialización, ¿sí?, o especializados. Para la Corte fue un concepto novedoso en el contexto que lo estaba planteando el 18 constitucional. Es decir, se requería de una facultad específica para los jueces y demás operadores
¿sí? De un perfil especializado, de un perfil diferenciado para poder operar el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque ya hubiera jueces y partes técnicas que operaran el sistema de justicia de adultos, no bastaba los conocimientos en derecho procesal, en derecho penal, en derechos fundamentales para poder operar este sistema. La Corte se decantó, más que la Corte se decantara, es la Corte al interpretar el distrito constitucional y al darle contenido y dimensión a ese concepto de especializados, desde mi punto de vista, me parece que no atendió a una base científica, ¿sí? O a una base epistemológica. Me parece que la Corte, de igual manera, y lo puedo decir, de las distintas resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Instituto de Reducción del Menor versus Paraguay, y en el caso Mendoza y otros versus Argentina, que también afirman que el operador del sistema, que los jueces deben ser especializados. Lo mismo, por ejemplo, también que la opinión consultiva OC 17 de Gonal 2002 de la propia Corte. Todos ellos hablan de la especialidad, hablan de que el juez y las partes técnicas deben ser especializadas, entre otros operadores. Me parece que no, al momento de analizar este concepto, no verificaron si estaba demostrado científica y empíricamente, o si tenía una base epistemológica. Finalmente, o como conclusión, si la especialidad o la especialización atiende a un solo punto muy específico de la comprensión de la realidad, y los sistemas de justicia son complejos y tienen muchos puntos, ¿sí? Atienden a muchos aspectos, a muchos factores, a muchas ramas del conocimiento, hablar de especialización o pretender especializar a las personas, ¿sí? Para que operen el sistema, no es la mejor vía o la vía más viable para profesionalizar, ¿sí? A los futuros operadores. Entonces, en cambio, si optamos por una metodología interdisciplinaria, no caeremos en la pretensión de ser especialistas de todo, porque eso es imposible, porque nos volveríamos generalistas, ¿sí? O todólogos, lo cual pues tampoco es posible, sino más bien esto nos llevaría a rediseñar el sistema de justicia juvenil. Rediseñar el sistema de justicia juvenil en donde el sistema no sea eminentemente jurídico, sino eminentemente o disciplinario, sino tendiente a la interdisciplina. Es decir, que a través de un cuerpo interdisciplinario de varios profesionales de las ramas científicas, epistemólogos y también obviamente pues abogados y abogadas, pues tuviéramos una comprensión mucho más amplia y no tan sesgada del sistema de justicia juvenil. Bueno, con esto termino mi presentación, mi charla, y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión. Querido juez, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué opina de una sentencia de 50 años a un joven de 18 años por feminicidio? Tomando en cuenta, como dice usted, el cerebro no lo tienen completamente desarrollado a esa edad, lóbulo frontal. Considero que se debe juzgar con perspectiva de personas jóvenes. ¿Qué opina usted, señoría? Perdón, me perdí, como que se me cortó la señal. La última no la escuché. ¿Consideraría que qué? Sí, mira, dice, ¿qué opina de una sentencia de 50 años a un joven de 18 por feminicidio, tomando en cuenta, como dice usted, el cerebro no lo tienen completamente desarrollado a esa edad, lóbulo frontal? ¿Considera se debe juzgar con perspectiva de personas jóvenes? ¿Qué opina usted, señoría? Bueno, qué interesante pregunta, muy bonita pregunta. Y tiene muchas respuestas. Pero pues no puedo dar una opinión, digamos,
bueno, para empezar, pues las resoluciones de cada juez son respetables, ¿no? Y en todo caso, pues aquí estamos se entiende que lo que voy a decir es en un contexto académico y que además no cuento con, digamos, con todos los razonamientos o la justificación que empleó el Tribunal de Enjuiciamiento para imponer la sanción de 50 años, ¿no? Pero, eh, pero lo que sí podría decir es que independientemente de que sea el sistema de justicia juvenil o de adultos, el cerebro no va a cambiar respecto de una persona de 18 años, como bien lo dicen, ¿no? Las personas de 18 años, que formalmente ya son adultas para la ley, no lo son desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. Bien ya se dijo, una persona de 18 años sigue teniendo un cerebro adolescente, sigue teniendo los prefrontales inmaduros. Y seguramente lo seguirá teniendo en menor medida hasta los 25 años o más o menos, ¿sí? Porque digo, tampoco, aunque ya tenemos literatura, abundante literatura en ese sentido, en donde se ha establecido que el cerebro madura ya de manera plena, de manera completa, por ahí de los 25 años, no tengo conocimiento si en nuestro país se ha hecho investigación al respecto. La literatura con la que de la que yo me he llegado son de otros países. Y uno podría preguntarse, y bueno, ¿qué los cerebros no son iguales? Pues no. Sí, o sea, sí son iguales en el sentido que tenemos los mismos lóbulos y los cerebros, digo, parece ser que operan de la misma manera, pero se configuran de manera diferenciada atendiendo pues a la genética de los padres, atendiendo al medio ambiente y a un montón de factores, ¿no? Entonces, ¿qué tan? Ahora, el hecho de que una persona presente aún inmadurez en sus lóbulos prefrontales, hay que tener cuidado porque no por eso es reactiva, impulsiva, de impulsos, no prevé las consecuencias, carece de empatía y de organización. Puede haber adolescentes de 12, 13 años, ¿sí? Con una actitud muy madura. Es decir, el hecho de tener un cerebro adolescente no implica que vamos a ser desorganizados, faltos de juicio, de empatía, de previsión de consecuencias futuras. Porque en parte va a depender de la dinámica familiar, del tipo de familia, de los valores, de las costumbres, de las normas, del control y de los límites que nos hayan impuesto en casa, de a qué escuela acudimos, del grupo de pares, ¿sí? Si se acude a lo mejor a una iglesia, a un tipo si se tiene algún tipo de fe o si se profesa algún tipo de religión, todos esos factores van influyendo en el comportamiento. De tal manera que podemos encontrar adolescentes o personas en esa adolescencia, digamos, primaria o temprana, por ahí de los 10 años hasta los 14 años, que demuestren un comportamiento muy maduro, son muy responsables, son muy respetuosos. Y por otro lado podemos encontrar a personas de 20 años que se comportan como niños. ¿Por qué? Porque no tuvieron estimulación temprana, porque la familia en la que crecieron, se desarrollaron, era una familia disfuncional, donde hubo abandono de los padres y quedó al cuidado de la abuelita o de la familia extensa, donde no hubo introducción de valores, donde no hubo contención, no hubo normas claras, límites. Entonces, ese cerebro está, como lo he dicho, configurado de una manera distinta. Perdónenme la expresión, pero ese cerebro, ¿sí? Está, pues, más rústico. Es más rústico, ¿sí? Es más emocional, es más reaccionario, pero eso no quiere decir que, que por el hecho de ser adolescente, ¿sí?
no haya previsión de las consecuencias futuras. Lo que quiere decir es que cuando cuando estamos en esa etapa de la vida llamada adolescencia, que también es un concepto complejo, el cerebro, al no ser maduro, es mucho más vulnerable, ¿sí? A efectos, a los efectos del medio ambiente. Es más vulnerable, ¿sí? Es más vulnerable a circunstancias endógenas y exógenas del sujeto, a enfermedades, a una mala alimentación, a prejuicios, a un montón de situaciones que genera también la mente, pensamientos, ideas erróneas. Entonces, si el tribunal de enjuiciamiento le impuso 50 años a esa persona de 18 años por el delito de feminicidio y tomó en consideración desde mi punto de vista y con todo respeto, tomó en consideración esos factores y logró justificar el por qué esos factores permitían imponer esa sanción de 50 años, es decir, no solo atender a la gravedad del delito, a sus circunstancias, ¿sí? Al daño que causó en la víctima o en los familiares de la víctima, sino también tomando en consideración los aspectos biopsicosociales del adolescente y todo eso metiéndolo, ¿no? En su sentencia, le llevaron a imponer los 50 años, bueno, pues creo que el trabajo está bien hecho, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pues, cada juez, pues, nos hacemos responsables de nuestras resoluciones. Pero, y ese es mi punto de vista, si únicamente se toma en cuenta que es un delito de feminicidio, la opinión pública, el asunto es mediático, el dolor que expresan las víctimas indirectas en el juicio, el llanto, el sufrimiento, ¿sí? La perspectiva de género y todo este tipo de cosas, me parece, incluso me atrevo a decir, sin conocer los aspectos psicosociales de las víctimas, me parece que esa sanción de 50 años es una sanción dogmática, que no atiende a la realidad de las personas, porque bien sabemos que el daño psicológico es una cuestión muy difícil de evaluar, ¿sí? Y encima a veces los peritos que evalúan a las víctimas desde la clínica no son peritos debidamente o profesionalizados, son peritos que además trabajan a destajo, con sobrecarga, que ya traen un atraso de un mes, ¿no? De dictámenes, de valoraciones. Entonces, digo, y no existe una técnica, ni una técnica o una tecnología y una técnica para medir de manera indefectible el dolor que se genera en las víctimas. Entonces, los jueces, en realidad, aunque vemos lágrimas, aunque vemos llanto, aunque vemos sufrimiento, aunque escuchamos que se exige justicia en un caso particular, no sabemos en realidad cuánto está sufriendo la víctima, ¿sí? También aquí influye pues, la personalidad del juez o del tribunal, sus sesgos, su forma de percibir la realidad, en fin, un montón de cosas. Entonces, si solamente a mí me parece lo grave imponer una sanción alta solamente por el tipo de delito y porque podemos presumir que hay un grave daño en las víctimas. Esto, en mi experiencia, no sucede en el sistema de justicia juvenil. En mi experiencia y lo que yo puedo ver, desde mi punto de vista, es que los jueces adultos pues no tienen el conocimiento que los jueces adolescentes tenemos respecto de cómo funciona el cerebro de una persona, ¿sí? Propiamente de un cerebro adolescente. Miren, Muñoz Conde, en su teoría general del derecho penal, ya tiene esto más de 20 años. Yo tengo una edición de 1999 y Muñoz Conde ya proponía que debía de haber una franja intermedia entre la adolescencia, ¿sí?
y la vida adulta, es decir, una franja de adultos jóvenes, que fuera desde 18 años cumplidos a menos de 21 años. Me parece que es muy oportuno, precisamente, y está a tono del comentario. Una persona que cumple de un momento a otro, ¿sí? La mayoría de edad, y si no me recuerdo, la Corte ya se pronunció al respecto, que se debe de estar no por día, sino por hora que nació, ¿sí? Por la hora, el minuto, el segundo en que nació la persona, se le debe de considerar adolescente o adulta. Esa persona, solamente porque de un segundo a otro cambió de estatus de adolescente a adulto, pues imagínense el trauma digo, y no es que esté justificando el comportamiento delictivo, ¿no? No es que diga, pues pobrecito, ¿no? Pues mira, pues nada más cometió un homicidio, ¿no? Para esto parecería ser que pues estamos dejando de lado el sufrimiento de las víctimas. No, no me refiero a eso, ¿no? Las víctimas tienen derecho a la reparación del daño. Pero la víctima no va a ser reparada del daño por el hecho de que el justiciable se quede 1000 años en la cárcel y se pudre en la cárcel, porque eso no es justicia, eso es venganza. Entonces, también me parece que también es oportuno que dentro de la atención que se le brinda a las víctimas, debe ser una atención interdisciplinaria, ¿sí? Por un grupo de expertos que realmente puedan darle contención a las víctimas, explicarle cómo funciona el sistema, y que por el hecho de que el sujeto no se quede en la cárcel 1000 años o 20 años, se obtiene más justicia. Otra cosa es el tema de la reparación del daño, ¿sí? Que como derecho fundamental tienen las víctimas. Entonces, a veces las víctimas, o más bien, uno hay que entender a qué se refieren las víctimas cuando hablan de exigir justicia. ¿Qué es lo que pide la víctima? Yo he escuchado, por ejemplo, víctimas que a mí no me interesa que me pague, a mí lo que me interesa es que no salga y que se pudra. Esa, amigas y amigos, no es justicia, esa es venganza, ¿sí? Y porque en realidad, esa víctima, ahora, lo que dicen las víctimas deben entenderse, habla desde el dolor, pero si sigue hablando desde el dolor, es porque la víctima no ha sido atendida oportunamente desde que fue a la agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía, y presentó la denuncia, ¿sí? Y yo lo que también me he dado cuenta es que en muchas ocasiones hay víctimas que ya llevan 2 o 3 meses y no han recibido atención psicológica. ¿Cómo pretendemos que la víctima va a entender o va a tener una perspectiva distinta del proceso? Y eso no quiere decir que le va a rezar a su familiar o que no va a experimentar el dolor, pero ya no va a estar envuelta en un mar de emociones, de sufrimiento, de depresión, de ansiedad, sino al tener el apoyo psicológico, médico, psiquiátrico que requiere la víctima, eso le va a ayudar a tener otro enfoque distinto. Entonces, bueno, ya no le va a interesar que el sujeto se quede 1000 años ahí, sino realmente, bueno, tendrá otro enfoque distinto, ¿no? Entonces, me parece muy acertado lo que señaló ya desde hace más de 20 años el doctor Muñoz Conde, en que debería de haber una franja intermedia, ¿sí? Adolescente hasta menos de 18 años, adulto joven, 18 años cumplidos, menos de 21, en donde no nos vayamos de una sanción máxima por homicidio de 5 años a 50 años, sino que sea una sanción mucho más atemperada, atendiendo a la etapa del desarrollo, ¿sí? Porque estamos dando un salto cuántico, ¿sí? Estamos dando un salto cuántico, ¿sí? Dogmáticamente, formalmente, legalísticamente, de 5 años a 50 años, cuando la persona de un segundo a otro, en realidad, no ha cambiado casi nada, ¿sí? Sigue siendo casi la misma persona. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría decir. No sé si contesté la pregunta, pero bueno, ya creo que me explayé más de lo que se me preguntó. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mira, tienes un par de preguntas más, juez. Además, Lila te felicita por tu excelente ponencia. Muchas gracias. Bruno también, que es quien preguntó, señala que es una excelente disertación. Mira, la siguiente pregunta es, ¿considera que una persona mayor de edad cumple con su propósito de ejecución de una sentencia que le fue dictada cuando al momento de los hechos era menor de edad? Muy bien. También una pregunta muy bonita. Pues depende, ¿no? Porque
no es igual hablar de una persona adulta de 18 años cumplidos, es decir, tenía 17 años, 6 meses cuando cometió la conducta delictiva y cuando se resuelve su situación jurídica tiene 18 años, 1 mes, pues no ha variado mucho, ¿no? En esa persona, 18 años, y me puedo ir hasta los 21. Todavía esa persona que tiene un cerebro adolescente, desde mi punto de vista, le pueden alcanzar los fines del sistema, que son socioeducativos. Tenemos que tener en consideración que las consecuencias que se generan para cuando una persona adolescente comete una conducta delictiva, sea a título de condiciones en una suspensión condicional o de sanciones en un procedimiento abreviado o en juicio, versan básicamente en tratamientos, ¿sí? Independientemente que la persona quede en internamiento o esté en libertad cumpliendo la sanción, vaya, claro, hay una restricción de la libertad, ¿verdad? Cuando está en internamiento, pero el plan de tratamiento que se diseña para esas personas en libertad o en internamiento, básicamente se sustentan en tratamientos psicoterapéuticos, en tratamientos de desintoxicación, en tratamientos de atención de adicciones, en tratamientos médicos, psiquiátricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca, el área en donde se busca, digamos, el área que se busca afectar es eso que conocemos como personalidad. Lo que busca el sistema de justicia juvenil es afectar de manera positiva con su respuesta la personalidad de los adolescentes. Esa personalidad que vamos formando día a día desde que estamos incluso en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos, primera, segunda infancia, todo el proceso de adolescencia, vamos formando una personalidad. Y esa personalidad, de nueva cuenta, se forma por nuestra cuestión biológica, psicológica y nuestro medio ambiente. Todos esos factores que intervienen de manera muy compleja. De hecho, la personalidad la entendemos en términos biopsicosociales. Lo que busca, entonces, si lo que busca el sistema es tener injerencia en la formación de esa personalidad, pues me parece que hasta los 21 años, ya en menor medida, hasta los 25 años, la reacción del Estado a través del sistema de justicia juvenil por la comisión de una conducta delictiva podría ser positiva en esas personas, ¿sí? Entonces, sin embargo, yo creo que el problema la cuestión se problematiza, se complejiza cuando estamos en supuestos de delitos sexuales en donde, de acuerdo al último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional, la prescripción comenzará a correr a partir de que la víctima cumple 18 años de edad. Entonces, ahora imagínense, la víctima al día de los hechos tenía 5 años. 5 años. ¿Cuántos años faltan para que esa víctima cumpla 18 años? Faltan 13 años. Pero, además, pero una vez se cumple 5 años, pueden transcurrir 5 años más, ¿sí? Para que prescriba esa acción. Por ejemplo, si hablamos del grupo etario 3, el grupo etario 3 se refiere a adolescentes que tienen 16 años cumplidos y menos de 18 años al momento de la comisión de la conducta delictiva. Entonces ya estamos hablando de 18 años. 18 años. Ahora imagínense que el adolescente tiene 15 años al momento de los hechos. 15 años más 18, ¿cuántos años tiene ya esa persona al momento de ser procesada? 33. Pero bien puede tener casi hasta 36 años, ¿sí? Hasta 36 años. Ahora, hay un asunto que está pendiente por resolver la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de un asunto, respecto de una orden de aprehensión que se giró en el estado de Guanajuato por una juez de control en contra de un adulto por un delito de abuso sexual. El Código Penal de Guanajuato, posterior a esos hechos de 2017, no recuerdo bien, se reformó el Código Penal
y declaró que los delitos sexuales cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles. Entonces, con base, ahora, también hay otro artículo en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, esta Ley General, en el artículo 106, en su último párrafo, que establece que la caducidad y la prescripción no proceden, ¿sí? Que son imprescriptibles, que no procede la caducidad ni la prescripción cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Con base en entonces, con base en esta disposición normativa, la juez estatal de Guanajuato, a pesar de que el delito, sí, estaba prescrito, giró la orden de aprehensión. En contra de esta orden de aprehensión, el justiciable o el investigado se fue en amparo indirecto y la jueza de distrito de Guanajuato negó el amparo, ¿sí? ¿Por qué? Porque atendió al último párrafo del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En contra de ese amparo indirecto, el quejoso se fue en revisión al colegiado de Guanajuato. Y el colegiado de Guanajuato dijo, a ver, el 106 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuando habla de la imprescriptibilidad de la caducidad y de la prescripción, ¿sí? O más bien, que establece que no opera la caducidad y la prescripción en tratándose de las niñas, niños y adolescentes, dice, se refiere al derecho civil, al derecho familiar o al derecho penal. Entonces, como el colegiado de Guanajuato, ¿sí? No pudo o no se aventuró a establecer que esa imprescriptibilidad operaba para el derecho penal, sin resolver el fondo, lo que hizo fue solicitar el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Corte. Entonces, la Corte, al resolver acerca de esa petición, dijo, sí, el tema es relevante, el tema es importante, la Corte, esta primera sala, aunque se ha pronunciado acerca de cuestiones de prescripción, nunca lo ha hecho en este contexto de delitos, de violaciones o delitos de carácter sexual cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la Corte atrajo el caso, pero el asunto está pendiente de resolver. Ahora imagínense, pensemos en un supuesto que la Corte establezca que en efecto los delitos sexuales cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles. Pues en adultos no habría mayor problema, me parece, ¿sí? No habría, digo, claro que tiene muchos problemas, por supuesto, ¿no? Pero cuando ya hablamos de la justicia de adultos, podríamos entender que ya hablamos de un adulto que ya tiene una personalidad conformada, un cerebro maduro. Pero cuando hablamos de adolescentes, y aquí viene muy a tono, ¿verdad? O trato de responder la pregunta, es decir, ¿podrían cumplirse los fines del sistema de justicia juvenil, que son de corte socioeducativo, en una persona que cuando cometió el hecho tenía 17 años o 15 años, pero al momento de ser procesado tiene 50 o 60 años? ¿Podrían cumplirse los fines del sistema? Me parece que no, ¿sí? La persona ya no es la misma, ¿sí? Digo, ya tiene, sí, otra forma de ver el mundo, otra realidad, otra situación. Entonces, el caso, claro, es complejo, pero hay grandes diferencias, me parece, cuando ya hablamos de personas arriba de 30 años a personas de 18 años, ¿no? Y déjenme decirles que al día de hoy, sí, recibimos asuntos así. Yo acabo de recibir un asunto en donde en una audiencia de control de actos de investigación, bueno, el Ministerio Público había ejercido, había extinguido la acción punitiva, ¿sí? Legalmente prescribía el asunto. ¿Por qué? Porque se habían excedido los plazos legales, la víctima había denunciado los hechos después de 20 años, legalmente procedía a prescribirlo, pero yo revoqué esa determinación del Ministerio Público hasta en tanto se pronunciara la Corte, porque no sé si la Corte se va a pronunciar respecto de que son
prescriptibles o no son prescriptibles, o en qué modalidades serán prescriptibles o no serán prescriptibles ese tipo de hechos. Pero lo que sí es importante es que si es imprescriptible, ¿qué efectos podría tener un sistema de justicia juvenil en una persona de más de 30 años, de 40 años, de 50 años? Y no hace mucho tuvimos un asunto así. Una víctima o quien se asume como víctima, ya de 55 años, venía a denunciar a su primo que ya tenía casi 70 años, ¿sí? Y ahí teníamos el asunto. Y está pendiente de investigación. Entonces, bueno, pues sí, ese es complejo, ¿no? Pues bien, juez, es que la siguiente pregunta era el del tema de prescripción, entonces ya tocaste los dos temas, me parece que están agotados los tópicos de los cuestionamientos. Luz Aurelia también te felicita por tu nutrida exposición de esta noche, y si no hay más cuestionamientos, amigos y amigas, estaríamos dando por cerrada esta sesión, agradeciendo, por supuesto, la brillante disertación de nuestro amigo, el juez Cristóbal Urrutia, y nos estaríamos saludando la siguiente semana en otro programa de temas selectos de Derecho Penal. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Felicidades, doctor. Muchas gracias, qué amables. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. De nada, gracias, gracias, gracias.